Bienvenidos a nuestro podcast, explorando las profundidades del conocimiento. Aquí exploraremos los misterios y maravillas del pensamiento filosófico que nos llevan a experimentar el asombro. Soy Nayeli Ayala y me acompañan Heidi Trujillo, Kenia Choque, Mariceli Nostroza y Mayra Cueva. Hola a todos, estamos muy emocionados de sumergirnos en este fascinante tema y compartir con ustedes nuestras reflexiones y descubrimientos. Para comenzar, ¿qué es exactamente el asombro filosófico? Según Ugalde 2017, el asombro filosófico es un concepto importante en la filosofía, que se refiere a la disposición inicial del conocimiento y el deseo de conocimiento. Según los primeros filósofos, como Platón y Aristóteles, el asombro es el punto de partida de la filosofía, ya que impulsa a las personas a buscar respuestas y a cuestionar la realidad que les rodea. El asombro pone en movimiento el pensamiento filosófico y lleva al descubrimiento de la verdad. Muy bien, así es Nayeli. El asombro filosófico nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar los límites de nuestro conocimiento. Esto también es un estado de asombro intelectual que nos impulsa a buscar respuestas más allá de lo superficial. Exactamente, Heidi. Para contextualizar, daremos un ejemplo. Juan se encuentra solo en una noche sin nubes en lo alto de una montaña. Mira hacia arriba y se queda inmerso en la vastedad del cielo estrellado. Las estrellas brillan con una intensidad impresionante y la luna ilumina su entorno con su suave resplandor. En este instante, Juan se siente diminutivo frente a la inmensidad del universo. Se pregunta, ¿cómo es posible que él, una pequeña parte del cosmos, pueda comprender y cuestionar su propia existencia en este vasto escenario cósmico? Surge en él un profundo asombro filosófico ante la belleza y la complejidad del universo, así como ante las preguntas fundamentales sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. A lo largo de la historia, muchos filósofos han experimentado el asombro y lo han utilizado como punto de partida para sus investigaciones, desde los antiguos filósofos griegos hasta los pensadores contemporáneos. Todos han buscado comprender las preguntas fundamentales que nos asombran. Algunas figuras destacadas en la historia de la filosofía, como Sócrates, Platón y Descartes, han dejado un legado duradero al explorar el asombro y sus implicaciones en nuestro entendimiento del mundo. Según Cajal 2021, el asombro filosófico es el sentimiento que ilumina la mente y permite al ser humano salir de las sombras con respecto a su propia existencia y la del universo. Es a través del asombro que se encuentra la verdadera sabiduría y se inicia la investigación de los primeros principios, dando lugar al pensamiento filosófico. Ahora vamos a sumergirnos en algunos temas específicos que generan asombro filosófico. Uno de ellos es la existencia del libre albedrío. ¿Somos realmente libres en nuestras elecciones o estamos determinados por circunstancias y factores externos? La cuestión de si somos realmente libres en nuestras elecciones o estamos determinados por circunstancias y factores externos es uno de los debates más antiguos y complejos en la filosofía. Esta discusión se centra en dos conceptos principales, el libre albedrío y el determinismo. El libre albedrío es la idea de que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones de manera independiente, sin estar completamente influenciados por factores externos. Los defensores del libre albedrío argumentan que podemos actuar de manera autónoma y que nuestras decisiones no están predeterminadas. Esta visión sostiene que tenemos el control sobre nuestras acciones y que podemos elegir entre diferentes opciones. El determinismo, por otro lado, sostiene que todos los eventos, incluidos las acciones humanas, están determinados por causas previas y por las leyes de la naturaleza. En este marco también podemos ver que se plantea que nuestras decisiones son el resultado de una cadena de eventos que no podemos controlar. Otro tema fascinante es la naturaleza de la realidad. ¿Qué es lo real y cómo podemos estar seguros de que no estamos viviendo en una ilusión o en una simulación? Bueno, el realismo sostiene que existe una realidad objetiva e independiente de nuestras percepciones y creencias. La consistencia y predictibilidad del mundo a través del tiempo y el espacio sugieren la existencia de una realidad objetiva. Las leyes científicas describen regularidades observables y apoyan nuestra perspectiva. Mientras que la hipótesis de la simulación sugiere que podríamos estar viviendo en una simulación creada por una civilización avanzada. Esta idea ha sido popularizada por filósofos y científicos contemporáneos como Nick Bostrom. A continuación presentaremos algunos argumentos a favor. Avances tecnológicos.
Si una civilización avanzada tiene la capacidad de crear simulaciones indiscernibles de la realidad, es posible que lo haga. Probabilidad estadística. Bostrom argumenta que si es posible crear simulaciones, entonces la mayoría de las entidades conscientes en el universo podrían estar viviendo en simulaciones, ya que una civilización avanzada podría crear muchas más simulaciones que el número de civilizaciones reales. No solo los filósofos se encuentran con el asombro, sino que también podemos experimentarlo en nuestra vida cotidiana. Preguntas como ¿qué es el amor? O ¿cuál es el propósito de la vida? Pueden llevarnos a reflexiones profundas y desencadenar un estado de asombro. Continuemos con una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Existe Dios? El asombro filosófico ante la existencia de Dios nos lleva a explorar varias perspectivas. Desde los argumentos clásicos como el cosmológico de Tomás de Aquino, que sugiere que todo efecto debe tener una causa primera, hasta la apuesta de Pascal, que plantea la conveniencia de creer en Dios como una apuesta segura. ¿Pero qué significa todo esto realmente? Unos filósofos como Richard Watkins argumentan desde el ateísmo, sugiriendo que la ciencia puede explicar el universo sin necesidad de un creador. Otros, como Alvin Plantinga, defienden la idea de que la creencia en Dios es racional y puede ser justificada de forma filosófica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Dios una respuesta necesaria o simplemente una proyección de nuestros deseos más profundos? Llegamos ahora a la naturaleza de la realidad, una cuestión que ha fascinado a filósofos y científicos por igual. ¿Qué es realmente la realidad? ¿Es todo lo que percibimos una ilusión, como sugieren algunas interpretaciones del budismo, o existe una realidad objetiva más allá de nuestra percepción? La teoría de las ideas de Platón propone que el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solamente una sombra de una realidad más perfecta e inmutable. En contraste, los empiricistas como John Locke sostienen que nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial. Por otro lado, también tenemos a la física cuántica, que esta desafía nuestra comprensión tradicional de la realidad con conceptos como la superposición y el entrelazamiento cuántico. También, según el filósofo contemporáneo Slavoj Žižek, la verdadera pregunta no es si podemos permitirnos el lujo de actuar, sino si podemos permitirnos el lujo de no actuar. El filósofo contemporáneo David Schaper 2022, en su libro titulado Los mundos virtuales y los problemas de la filosofía, sugiere la posibilidad de que vivimos en una simulación, una idea que ha ganado popularidad en la cultura pop. ¿Podemos realmente confiar en nuestros sentidos y nuestra interpretación? ¿O debemos cuestionar la naturaleza misma de la realidad? Según Bonfield, en el presente año, 2024, nos afirma que la ciencia también juega un papel importante en el estudio de la realidad. La ciencia se basa en la creencia de que existe una realidad objetiva y observable, que ésta puede ser estudiada y comprendida a través de la investigación y la observación de regularidades de la naturaleza. Bueno, ahora hablaremos de la ética y la moral. Ética y moral son conceptos relacionados que se refieren a la conducta humana, aunque no coinciden en la definición y la forma de aplicación. La ética es una rama de la filosofía que estudia las restricciones humanas y sus límites. Generalmente puede ser vista como la expresión de un concepto, la percepción de varios términos, la colección de teorías y prácticamente es la teoría de la acción. Por otro lado, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias de una sociedad o grupo social determinado. La moral es más dependiente de las costumbres y tradiciones culturales y es menos estable de una sociedad a otra. Por lo tanto, si la ética trata con la teoría de teorías, la moral observa la práctica que es predeterminada y respaldada en un marco social determinado. Sus diferencias principales serían: base de la norma. La ética se refiere a la filosofía deliberativa y el razonamiento lógico, y la moral se refiere a las costumbres y tradiciones practicadas. Alcance. La ética se refiere a la forma en que pueden desarrollar principios éticos, y la moral se refiere a estos principios dentro de una cultura o comunidad. Flexibilidad. Es la definición de lo moralmente correcto y puede cambiar constantemente. Bueno, cambiando de tema, podemos hablar de la filosofía de la mente. Esta es una rama de la filosofía que aborda la naturaleza de la mente, los problemas mentales,
la conciencia y su relación, en particular con el cuerpo y con el cerebro. Algunos de los temas y problemas en la filosofía de la mente incluyen dualismo versus monismo. El dualismo es la posición de que la mente y el cuerpo son sustancias diferentes y separadas. Y el monismo es la creencia de que solo hay una sustancia y puede ser solo mente. Problema mente-cuerpo. Explora cómo los estados mentales, como las creencias, los deseos y las sensaciones están relacionadas con los estados físicos del cerebro y el sistema nervioso. Conciencia. Se refiere a la experiencia subjetiva y a la cualidad de los estados mentales. En conclusión, la filosofía de la mente trabaja en la intersección de la filosofía, la neurociencia, la psicología y otros campos. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje por el asombro filosófico. A lo largo de este episodio hemos explorado cómo este sentimiento de perplejidad y admiración nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a profundizar en preguntas fundamentales sobre la existencia y la realidad. Hemos visto cómo el asombro filosófico ha sido una fuerza motriz en la historia de la filosofía, inspirando así a grandes pensadores como Sócrates, Platón y Descartes a investigar los misterios del universo y de nuestra propia existencia. En nuestra discusión sobre el libre albedrío, hemos reflexionado sobre si nuestras elecciones son realmente libres o están determinadas por factores externos. Esta cuestión, junto con la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que vivamos en una simulación, nos lleva a un profundo cuestionamiento de nuestras percepciones y creencias. También hemos explorado la eterna pregunta sobre la existencia de Dios y cómo diferentes filosóficos han abordado esta cuestión desde diversas perspectivas, ya sea a través de argumentos clásicos, la ciencia o reflexiones más contemporáneas. Esperamos que este episodio haya despertado en ustedes un sentido renovado de asombro y de curiosidad. La filosofía no busca ofrecer respuestas definitivas, sino más bien abrirnos a nuevas preguntas y perspectivas. Y así llegamos al final de nuestro podcast sobre el asombro filosófico. Esperamos que hayan disfrutado de esa exploración y que les haya dejado con preguntas y reflexiones para continuar con su propio viaje filosófico. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para recibir más episodios en los que seguiremos explorando los misterios y maravillas del pensamiento filosófico. Hasta la próxima.